A ver, pensemos en esto un momento. ¿Cómo es posible que algo intangible, como una idea, un recuerdo, pueda llegar a enfermar un cuerpo de verdad? Pues bien, esta era la pregunta que, a finales del siglo XIX, obsesionaba a un joven neurólogo llamado Sigmund Freud. Se encontraba con pacientes que tenían parálisis, dolores, toses, síntomas súper reales, pero sin ninguna causa física que los explicara. Estaba a punto de iniciar un viaje intelectual que iba a cambiarlo todo, no solo su carrera, sino nuestra forma de entender la mente para siempre. Y esa es justo la pregunta central que vamos a desgranar. La historia de Freud es, en el fondo, una auténtica investigación detectivesca. Quería encontrar el origen del trauma, y al principio, como haría cualquier buen detective, buscó la respuesta fuera, en el mundo real, en un hecho concreto. Pero como vamos a ver, las pistas le llevaron a un lugar mucho más inesperado y profundo: el propio laberinto de la mente. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Seguiremos los pasos de Freud, desde que se topa con el enigma de la histeria hasta que desarrolla sus dos grandes teorías sobre el trauma. Veremos cómo una idea acabó sustituyendo a la otra y qué supuso ese cambio tan radical. Venga, vamos al lío. Empezamos por el principio. Vamos a viajar al París de finales del siglo XIX. Allí, los médicos estaban de cabeza con un fenómeno desconcertante: la histeria. Se encontraban con pacientes, sobre todo mujeres, que sufrían síntomas físicos terribles, pero sus cuerpos, anatómicamente, estaban perfectos. Era como si el cuerpo hablara un idioma que la medicina simplemente no podía descifrar. Fue justo ahí, mientras estudiaba con el famoso neurólogo Jean-Martin Charcot, donde Freud presenció algo que le voló la cabeza. Vio cómo bajo hipnosis los síntomas de la histeria podían aparecer o desaparecer, solo con el poder de las palabras. Aquello fue una revelación total. Se dio cuenta de que la causa no estaba en el cuerpo, estaba en la mente. Y en ese preciso instante su foco cambió para siempre. Dejó la neurología y se metió de lleno en la psicopatología. Así que, de vuelta en Viena, Freud se obsesionó con resolver este misterio y su primera gran hipótesis fue directa, muy lógica. Si la mente es la que causa la enfermedad, debe ser por culpa de un recuerdo concreto, una herida psíquica. Estaba buscando, y estas son sus palabras, un cuerpo extraño dentro de la psique. Esta búsqueda le llevó a formular su famosa, y también muy controvertida, teoría de la seducción. La idea era que en el origen de la histeria siempre había un suceso traumático real, un abuso o seducción sexual en la infancia, normalmente por parte de un adulto. Es decir, la causa era un hecho histórico, externo y en teoría verificable. Freud usó una metáfora potentísima para explicar esto. Describió ese recuerdo traumático no como algo del pasado, sino como una astilla clavada en la mente. Y aunque el suceso pasara hace mucho tiempo, esa astilla sigue viva, sigue ahí, pinchando, irritando y produciendo dolor en el presente. Y ese dolor se manifiesta en forma de síntoma físico. El mecanismo que propuso era, la verdad, ingenioso. A ver, paso a paso. Primero, ocurre el suceso. Segundo, la mente, para protegerse, lo reprime, lo olvida. Pero ojo, y esto es crucial, el recuerdo no se borra. Años después, en la pubertad, el nuevo contexto sexual despierta ese recuerdo que estaba dormido, dándole una fuerza dañina que antes no tenía. Y finalmente, toda esa energía psíquica se convierte en un síntoma corporal. Freud estaba totalmente convencido de esta teoría. Parecía que lo explicaba todo a la perfección. Pero, como en toda buena historia de detectives, empezaron a aparecer pruebas que no encajaban, grietas en ese caso que había construido con tanto cuidado. Primero, se dio cuenta de que la cantidad de pacientes que contaban historias de seducción era tan alta que les resultaba difícil de creer. ¿De verdad era posible que tantos padres de la burguesía vienesa fueran perversos? Segundo, y esto es mucho más importante, empezó a notar que algunos de esos recuerdos no aguantaban un análisis. Parecían más bien construcciones, fantasías. Y aquí viene el descubrimiento demoledor. Se dio cuenta de que una fantasía, un deseo, podía generar los mismos síntomas que un hecho real. Y este fue el gran giro de guión, porque si una fantasía interna puede enfermar igual que una agresión externa, entonces el detective tiene que cambiar de escenario. La escena del crimen ya no estaba fuera, en el pasado, sino dentro, en el mundo psíquico de la persona. Así nace uno de los conceptos más revolucionarios del psicoanálisis, la realidad psíquica. Freud postula que nuestro mundo interior, con sus deseos, miedos y fantasías, no es un simple reflejo del mundo exterior. No. Tiene sus propias leyes, su propia fuerza, y es tan real en sus efectos como la realidad material. Con este nuevo enfoque, el origen del problema ya no era una seducción externa, sino un conflicto que es universal e interno, el complejo de Édipo. El trauma ya no era algo que le pasaba a la persona de niña, sino algo que deseaba y temía.
La fuente del sufrimiento era el propio conflicto entre los deseos infantiles y las prohibiciones morales. El caso de Elisabeth von Rich es un ejemplo perfecto de este cambio. Freud descubrió que sus dolores de piernas aparecían en momentos de un conflicto interno brutal. Por un lado, sentía un amor prohibido por el marido de su hermana. Por otro, su moral se lo impedía. Como era incapaz de resolver esa tensión, su psique la convirtió en un dolor físico. El síntoma era la solución de compromiso a un conflicto que era puramente interno. Venga, vamos a poner ahora las dos teorías cara a cara. Así veremos con total claridad la magnitud de este cambio de paradigma, porque no es un pequeño ajuste, es una transformación en todos los niveles. Fijaos, al compararlas, el cambio es total. El origen del trauma pasa de ser un evento externo a un deseo interno. La causa del síntoma ya no es un simple recuerdo, sino el conflicto entre ese deseo y las defensas que lo frenan. La realidad que importa deja de ser la material para ser la psíquica. Y quizá lo más importante, la persona pasa de ser vista como una víctima pasiva de un suceso a ser un sujeto activo, un agente de sus propios deseos y conflictos. Este giro no fue para nada una simple corrección de una teoría que había fallado. Fue mucho más que eso. Fue el momento fundacional de una nueva forma de pensar sobre la condición humana. La pregunta fundamental de la terapia cambió para siempre. La tarea ya no era desenterrar un único evento traumático del pasado, como si fuéramos arqueólogos. Ahora se trataba de explorar el complejo, el vasto y a menudo contradictorio paisaje de los deseos, las fantasías y los conflictos internos de una persona. Al abandonar la teoría de la seducción y abrazar la idea del conflicto psíquico, Freud no solo explicó mejor los síntomas de sus pacientes. Lo que hizo fue crear el psicoanálisis, un método para explorar esa otra escena, ese mundo interior que nos constituye y que hasta entonces había permanecido en la oscuridad. Y con esto terminamos. La evolución del pensamiento de Freud nos deja con una pregunta fascinante. Si el poder de la fantasía es tan grande que puede producir una parálisis real, ¿no sugiere eso un poder igualmente inmenso para el bienestar y la curación? Nos obliga a preguntarnos qué es en última instancia más real, lo que nos sucede o lo que significa para nosotros.